Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos al webinar de YouFounders. Ya veo que se estáis sumando muchos. Bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a muchos expertos del mundo de la financiación que nos van a hablar sobre las estrategias para encontrar financiación pública y privada. Ahora pasaremos a presentarlos, pero primero, antes de nada, quería comentarles cómo va a ser la estructura de este webinar. Este webinar va a estar dividido en 3 bloques y al final habrá una ronda, un espacio para que hagáis vuestras preguntas. Podéis abrir los micrófonos si queréis o podéis dejarlas en el chat para que resolvamos todas las dudas que hayan podido surgir a lo largo del webinar. Pero antes que nada vamos a presentar a nuestros ponentes. En primer lugar tenemos a Chema Pina, CEO de Apki. Buenos días, buenas tardes, Chema. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. También tenemos a Nacho Liñán de Denisa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? A José María Tomás, representante de CEDETI. Hola, buenas tardes. María José. Sí, María José. Perdona, María José, perdona. Y a Ángel Escolano, de parte de la familia de YouFounders, que es nuestro Investment Manager. ¿Qué tal? Bienvenido, Ángel. Muy bien, pues si os parece podemos dar comienzo al primer bloque de inversión con Ángel. Ángel, en este bloque queríamos hablarte sobre el momento de en qué momento una startup debe plantearse buscar inversión y cómo llegar a ese punto. Desde YouFounders, ¿cómo lo hacemos? Explícanos un poco eso. Vale, pues os comento un poco bajo mi experiencia, ¿vale? Porque al final en el mundo startup hay una cosa preciosa que es que no hay normas, ¿no? Entonces, no hay patrones, hay gente, es más, normalmente la gente que se suele salir del patrón suele ser la gente que destaca más, ¿no? Entonces, en ese sentido... Vale, perdonad, que es que como estamos en la misma sala se duplica, disculparnos. Que entonces, lo que decía es que eso, al final, la gente que se suele salir más un poco de los patrones suele ser la gente un poco que más destaca, ¿no? Y que más recuerdas, pero bueno, también está también asociado con una mayor probabilidad de fracaso, ¿no? Entonces, aquí lo primero que diría es que hay que entender qué tipo de emprendedor somos cada uno de nosotros, ¿no? No es lo mismo un emprendedor que ya lo ha intentado y ya ha levantado sus primeras rondas de financiación en otro proyecto con éxito o sin éxito, tanto el proyecto como las rondas, que una persona que es su primer proyecto, ¿vale? En la gran mayoría de casos o lo que viene siendo la norma, diría que el momento para entender que verdaderamente necesitas una ronda de financiación o financiación en general, ya sea pública o privada, como estamos comentando hoy, se basa en un único punto, ¿no? Que es, oye, estoy creciendo a un ritmo suficientemente fuerte como para que las manos que ya estamos dentro del equipo, los cofundadores que ya estamos dentro del equipo, no seamos capaces de gestionar el core de la compañía. Y cuando me refiero al core, no me refiero a gestionar las facturas y la gestoría y el pago de los impuestos, que también es súper importante y también quita muchísimo tiempo, sino me refiero a gestionar verdaderamente a los clientes, que los clientes estén satisfechos, que los proyectos salgan, que los resultados salgan. Eso es verdaderamente un poco lo que demuestra una startup. Es decir, una startup, un inversor nunca espera que tenga una contabilidad fantásticamente ordenada, no estás buscando bueno, pues un equipo administrativo, lo que estás buscando es un equipo que sea capaz de traccionar, de generar métricas a un nivel totalmente exponencial, ¿no? Entonces, yo creo que es en ese momento en el que verdaderamente notas que, oye, para ganar un cliente adicional más, necesitarías 2 manos más trabajando para ofrecerle el servicio y la calidad, ¿no? por lo que te está pagando, ¿no? Eso sería un poco para mí el hito fundamental, ¿no?
Vale, perfecto. Y en este punto, ¿cuál crees que son los principales problemas que se puede encontrar en una startup? Vale, aquí, bueno, pues de nuevo también, como decía, hay diferentes tipos de emprendedores, ¿vale? Y como decía, ¿no? Pues al final hay emprendedores que no necesitan tener métricas para levantar su primera ronda de financiación privada. Hay emprendedores que, o bien porque ya tienen un bagaje, o bien porque tienen qué sé yo, ¿no? Que atrae a la gente, hace que la gente confíe en ellos y no necesitan que con un PowerPoint pueden levantar una ronda de $1 millón, ¿no? Eso existe, ¿no? No obstante, para la gran mayoría de nosotros como mortales, yo creo que el punto más clave, especialmente desde el punto de vista de un inversor, y que es lo que más tiende a costarle al emprendedor, es verdaderamente crecer a un nivel exponencial, ¿vale? Es decir, que crezcas en torno a un 5-10% semanalmente. Es decir, la primera semana haces 1, la segunda semana haces 2, la siguiente semana haces 4, la siguiente semana haces 8 y conseguir esa exponencialidad que obviamente pues sí, muy a nuestro pesar, pues está intrínsecamente bastante relacionada con la capacidad tecnológica que tenga el proyecto desde esa fase inicial, ¿no? Es verdad que en España, pues, no somos de los países que más talento creamos a nivel tecnológico, entonces, pues bueno, eso da lugar a que, bueno, pues gran parte de los emprendedores de España pues tienen un background pues mucho más de dirección de administración de empresas o marketing y tal, que está muy bien, pero este tipo de backgrounds pues no te genera tanta exponencialidad como la parte tecnológica. De ahí que, pues bueno, pues muchos inversores, incluso muchos fondos, pues requieran de la existencia de un miembro que sea el CTO, ¿no? Entonces yo creo que esos dos serían los puntos fundamentales. La existencia de ese perfil CTO tecnológico que te permita obtener la exponencialidad en las métricas, que desde luego es algo muy difícil de conseguir, pero una vez si lo logras, pues bueno, atraes obviamente, claro, la atención de la gente que tiene más dinero, ¿no? Cuanto más exponencial lo consigas hacer, más dinero vas a ser capaz de atraer, ¿no? Vale, sí, muy guay. Ya has contestado la siguiente pregunta, que eran qué buscaban los inversores. Más o menos nos la acabas de contestar, pero si quieres indagar un poco más. Sí, bueno, aquí también me gustaría decir que hay diferentes, igual que hay diferentes tipos de emprendedores y tenemos que saber qué tipos de emprendedores somos, también tenemos que entender que hay diferentes tipos de inversores y que tienen diferentes motivos, ¿no? No es lo mismo un business angel que invierte, obviamente, siempre todos con la intención de obtener un retorno. Entonces, nosotros como emprendedores tenemos que tener súper claro cómo vamos a ofrecer el retorno a nuestros inversores. Punto fundamental, punto clave. Pero obviamente no es el mismo tipo de retorno el que busca un business angel que un fondo, por ejemplo, de venture capital, ¿no? Un business angel puede estar también más motivado porque se dedica al sector, porque puede presentarte, esto se ve mucho en empresas B2B, ¿no? Oye, pues yo me dedico al mundo de, yo qué sé, la logística, entonces pues te presento a gente del mundo de la logística, empresas del mundo de la logística, etcétera, etcétera, que te permita generar negocio. Un venture capital también lo puede hacer, aunque no se caracteriza normalmente por ese tipo de cosas, ¿no? Un venture capital al final también está buscando un retorno muy alto en ti, o sea, si invierte en ti es porque verdaderamente considera que tienes la capacidad de revertirle todo el fondo. Es decir, si yo soy un fondo de 20 millones de euros e invierto en tu empresa, creo que si sales exitoso, te podría vender para que mi parte valga unos 20 millones de euros, ¿no? Al cabo del tiempo. Entonces, pues bueno, al final es un buen síntoma, pero también tienes que saber que sus exigencias a nivel de crecimiento y de exponencialidad van a ser mucho mayores, que te va a exigir que vendas la compañía en el momento que salga la oportunidad, en caso de que tú no la quieras vender. El fondo de Venture Capital le da igual, o sea,
tiene la tendencia, es verdad que hay algunos sí que sectoriales, pero por norma general en España suelen ser bastante agnósticos, con lo cual, oye, pues si ya tengo exposición al PropTech, pues voy a evitar invertir más en PropTech, cuando un angel investor, pues al final puede querer seguir invirtiendo o solamente estar enfocado en PropTech porque es su área de expertise, ¿no? Entonces yo aquí creo que también es importante, oye, pues conocer con quién estamos hablando, qué les gusta, en qué empresas han invertido, cuánto invierten, cómo se involucran. Esto pues normalmente, si hablamos de inversores relativamente profesionales, pues en LinkedIn tendréis muchísima información, y este tipo de pequeños detalles es lo que os hace también como emprendedores distinguiros del resto, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes, oye, tú puede que estés buscando las métricas como la gran mayoría de los mortales, pero si eres la persona que te has preparado la presentación, que te has preparado el tipo de inversor con el que vas a hablar, te has preparado las posibles preguntas que crees que te puede hacer, lo que le puede gustar, lo que no le puede gustar, pues obviamente eso te destaca, ¿no? sobre el resto. Vale, perfecto. Por último, ¿cómo preparamos desde YouFounders? ¿Cómo se lleva al emprendedor a llegar a para levantar una ronda de financiación? Vale, aquí esto es un proceso bastante largo, ¿no? O sea, hay primero una etapa de ideación, descubrimiento del cliente, y más que descubrimiento del cliente es una etapa de descubrimiento de los problemas que estamos intentando atacar, y luego verificar y validar si nuestra solución verdaderamente solventa el problema que atacamos, que parece simple, parece algo bastante lógico, pero para nada es luego cuando te metes como emprendedor algo lógico y algo sencillo. Luego entras en esa fase un poco de, oye, ¿cómo puedo crear aquello con los mínimos recursos posibles y de la manera más rápida, algo que permita darle lo mínimo que mi cliente necesita para sentir que su problema se ha solucionado, ¿no? Esto es lo que se llama comúnmente el MVP. Pues también ayudamos con esa parte un poco preparatoria, y bueno, pues también hay, una vez que dan el MVP, pues hay una parte de seguimiento de las métricas. Una vez notamos esa exponencialidad de las métricas, es cuando sobre todo yo y el departamento de inversión entramos en juego, y aquí pues hay una parte pues preparatoria bastante ardua, en el sentido de, pues bueno, son cosas que no estamos acostumbrados a hacer, no nos enseñan en los colegios, aunque deberían, que es un poco pues el tema de una preparación de un deck, cómo pitchear, cómo llamar la atención, cómo enganchar con el inversor, qué decir, cómo decirlo. Todos tenemos puntos débiles, todas las startups tienen puntos débiles, súper importante trabajar esos puntos débiles. Oye, no tengo un CTO, pero mira, tengo ya encontrada a esta persona que ya he hablado con él, estaría dispuesto a incorporarse a mi proyecto una vez levantemos la ronda. Bueno, como pequeños tips, ¿no? De, oye, de todos esos weak points que puede tener el proyecto, tenerlos correctamente reforzados o correctamente identificados, para que el inversor sepa, oye, soy conocedor de mis puntos débiles, y no solo eso, sino que además tengo preparado cómo los voy a reforzar una vez tenga el dinero para poder invertir en ellos, ¿no? Y bueno, pues luego también viene una parte pues muy preparatoria, sobre todo con nuestra comunidad de advisors. Pues oye, al final también creemos que el inversor es un ente divino que sabe todo, ¿no? Y que no falla. Y pues nada más lejos de la realidad. Es una persona como cualquiera de nosotros. Se equivocan igual que nosotros, se tienden a equivocar menos, por eso les gusta invertir. Y oye, pues al final es una cuestión de crear una buena relación, ¿eh? No es una cuestión de crear una relación como si el inversor fuera tu jefe, sino todo lo contrario, es una cuestión de crear una relación de iguales. Obviamente él tendrá sus intereses, tú tendrás los tuyos, y la clave es alinearlos, ¿no? Y entonces pues trabajamos todos esos diferentes bloques que pues obviamente no son sencillos, y especialmente cuando no has tenido una experiencia directa en este tipo de financiación, ¿no? Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Ángel. Vamos a pasar ahora a hablar de la financiación pública con el Insight Credits, con Nacho y María José. Si queréis podemos empezar explicando de vuestro lado pues qué es el Insight Credits para la gente que esté viendo
que pueda no conocerlo. Así que adelante. María José, ¿empiezas o me lanzo? Empieza tú, adelante. ¿Empiezo yo? Todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, antes de nada, antes de empezar, agradecer a YouFunders la invitación, a Chema Pina de Apki, a Isabel Córdoba de Apki también, y un placer estar contigo, María José, que me han hablado muy bien de ti. Y nada, Enisa es una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y nosotros digamos que financiamos proyectos innovadores, ¿no? Financiamos a emprendedores. Tenemos un instrumento de financiación del que creo que luego más adelante os voy a incidir, que es el préstamo participativo. Solo tenemos este instrumento y algunas de las características de las que también os hablaré, porque es que si me pongo aquí a hablar, al final cortaré todo lo que es el webinar, ¿no? Vale. Así que nada, gracias. Gracias a ti por haber venido, por haber asistido, Nacho. María José, si quieres tú, adelante. Hola. Buenas tardes. Bueno, CDTI somos una entidad pública empresarial del Ministerio de Ciencia e Innovación. Realmente dentro del Ministerio somos la agencia que apoyamos la innovación y nuestras ayudas van dirigidas principalmente a proyectos empresariales. Apoyamos a la empresa en todas las fases de su vida y en todas sus actividades, pero sobre todo en aquellas que están basadas en la innovación, en la investigación, el desarrollo, la innovación, todo lo que sea innovación pero basado en tecnología. Tenemos diversos programas y ayudas que podemos comentar con más detalle si alguien tiene interés, pero sí que comentar que como estábamos con Enisa, que somos compañeros y amigos, somos dos entidades públicas y nuestras ayudas son compatibles. El préstamo participativo de Enisa es totalmente compatible con las ayudas de CDTI, además siempre es bien valorado que tengan un préstamo participativo de Enisa, las empresas. Perfecto, pues muchas gracias por esta presentación. Quería comenzar preguntándoos ¿cuándo es el momento adecuado para pedir financiación en Enisa o en CDTI? Si quieres empieza, Nacho, comentándonos tú en qué momento las empresas pueden acceder a una financiación de Enisa. De Enisa, vale. A ver, lo que es la solicitud de Enisa se puede hacer las 24 horas del día durante los 365 días del año. Sí que es verdad que la aprobación de esa solicitud va a estar sujeta a la disponibilidad de fondos asignados a Enisa por el Ministerio de Industria para cada ejercicio presupuestario. Entonces, yo no te puedo decir exactamente cuándo es el momento adecuado porque estamos abiertos durante todo el año, simplemente vamos por las convocatorias. Sí que te digo que la solicitud de Enisa puede tardar a lo mejor unos 2-3 meses desde que se aporta toda la documentación, por lo que es recomendable no presentarla en diciembre o en noviembre, porque puede ser que tu solicitud ya pase para el ejercicio siguiente, pero no hay una fecha exacta y un momento adecuado. Vale, perfecto. ¿No necesitan tener ningunos requisitos las empresas para acceder a esa financiación? ¿Los requisitos de Enisa dices? Sí. Hombre, sí, tenemos unos requisitos que son ser una pyme, buscar cofinanciación, tener un proyecto innovador y estar domiciliado en España. Esos son un poco los 4 requisitos básicos que tiene el emprendedor y la emprendedora para solicitar el préstamo participativo de Enisa. Perfecto, o sea, con eso ya en cualquier momento pueden ir y... Exactamente, se hace todo online. Hay que aportar, es una documentación, o sea, es una solicitud que a lo mejor es un poco tediosa, pero no es complicada y sí que pedimos bastante documentación. Hay que poner el plan de negocio, hablar de la competencia, hablar del mercado, pero no es complicado. Perfecto. María José, CDTI, ¿cómo lleváis esto? Pues bueno, ¿cuál es el momento más adecuado? Pues va a depender de qué es lo que quiere hacer la empresa, qué necesidades tiene y en qué fase de la vida de la empresa se encuentra. Una cosa que CDTI siempre va a pedir para poder darle una ayuda a una empresa es que esté legalmente constituida, que es una sociedad mercantil y que esté legalmente constituida. Si no están constituidos, no podemos dar ningún tipo de ayuda y eso es muy importante a tener en cuenta. Y en función de lo que necesite, pues es una empresa joven, entendiendo con joven, que tiene entre 6 meses y 3 años, cuando cierran una convocatoria que tenemos que se llama Neotec, podemos financiar el plan de negocio. Entonces, la ayuda mejor que tenemos para el plan de negocio es el programa Neotec, que es una subvención.
hay que cumplir una serie de requisitos cuando se haga la convocatoria y demás, pero puede ser una pyme que ya está establecida, que lo que necesita es una inversión de capital. Tenemos un programa Invierte. Como nosotros trabajamos con pymes que son innovadoras, basadas en tecnología, puede ser que la empresa lo que necesite es hacer un proyecto de I+D. Pues si es un proyecto de I+D, podemos ver qué tipo de convocatoria. Siendo emprendedores, entendemos que normalmente son empresas bastante recientes y creemos que siempre le van a interesar para un proyecto de I+D las ayudas que tenemos en forma de subvención en lugar de las ayudas parcialmente reembolsables. Las subvenciones para I+D son las menos y habrá que ver exactamente qué convocatoria. Hay una muy enfocada para pymes innovadoras que es Eurostar, pero como un socio internacional, o sea que va a depender, pero contestando a tu primera pregunta, la pregunta inicial, ¿qué momento? Pues va a depender de la empresa, qué financiación necesita, y en función de eso vamos a ver qué programa es el más adecuado y si está siempre abierto, si no, y qué requisitos legales vamos a pedirle. Perfecto, muchas gracias. Vale, ¿cuáles son los principales instrumentos de financiación de emprendedores que tenéis tanto en ENISA como en CDTI? María José, si quieres empiezar esta vez. ¿Cómo está? Bueno, lo que decíamos en función, los instrumentos, pues en función de lo que esté haciendo la empresa. Como hemos comentado, podemos dar ayuda que va desde la subvención a una ayuda parcialmente reembolsable, que es bonificada porque tiene un tramo no reembolsable, intereses por debajo de mercado, o podemos ir a la inversión con el capital riesgo a través de nuestro programa Invierte. En función de lo que se quiera hacer, vamos a ir subvención, ayuda parcialmente reembolsable o el programa Invierte. Subvención para plan de negocio a través de nuestra convocatoria Neotec a nivel nacional, a nivel estatal. Es una convocatoria muy interesante porque en el 2022 vamos a llegar por proyecto a 325.000 euros en subvención para financiar lo que es el plan de negocio de una empresa innovadora. Y en el plan de negocio no solo entran las actividades de I+D, sino todas las actividades que va a desarrollar la empresa a lo largo de los próximos 2 años. La buena noticia es que para el 2023 esperamos que vuelva a salir la convocatoria. Luego tenemos subvención para proyectos de I+D o ayuda parcialmente reembolsable y luego, como comentábamos, CDTI tiene una sociedad que es 100% capital CDTI que se llama Invierte. Es una sociedad de capital riesgo que coinvertimos con otros fondos de inversión. Homologamos empresas con los que conjuntamente coinvertimos en pymes innovadoras. Cuando una pyme necesita crecer y para eso necesita una inyección de capital, no solo participamos poniendo capital junto con el coinversor, sino que también se participa en la gestión de la empresa. Y el objetivo es que la empresa vaya súper bien y que CDTI se pueda salir al igual que el otro inversor. Este sería el abanico, pero habría que estudiar caso por caso cuál sería el instrumento o la ayuda financiera más adecuada. Y le paso la palabra a mis compañeros de misa. Bueno, nosotros digamos que financiamos a través de un instrumento financiero que es el préstamo participativo, como comentaba antes, ¿no? Es un instrumento que está a medio camino entre un préstamo tradicional y el capital riesgo y un poco está pensado para reforzar la estructura financiera de la empresa. Tenemos 5 líneas de financiación, que es la de jóvenes emprendedores, la de emprendedores, la de crecimiento, la de emprendedoras digitales y la de agroimpulso. Según la línea de financiación, un poco en líneas generales, en términos generales, damos desde 25.000 a 1,5 millones de euros. Y luego ya, en cuanto, por hablar un poco de sectores o de verticales, financiamos también a todo tipo de empresas y sectores, exceptuando el sector financiero y el inmobiliario. Vale, perfecto. Los criterios para dar financiación, bueno, Nacho, tú nos has hablado un poco de ellos. María José, ¿quieres profundizar un poco en los de CDTI? Sí, va a depender de la convocatoria o de la ayuda a la que vaya dirigida la empresa, pero en líneas generales, si estamos hablando de emprendedores, lo que vamos o de cualquier proyecto en general, lo primero que vamos a mirar es la capacidad técnica del equipo que tienen. Tengo unos recursos humanos, si en ese momento de presentar la solicitud no los tiene, sí, cuando se vaya a empezar el proyecto, que tengan una planificación y un cronograma de qué personas van a ser las que van a formar parte de la empresa y quién van a ser las personas que van a llevar a cabo el proyecto. Por supuesto, se permiten las colaboraciones externas, pero por supuesto quien tiene que liderar el proyecto y tener la mayor carga de trabajo es el personal propio de la empresa. Vamos a estudiar la capacidad técnica de la empresa, su capacidad de gestión, pero también su capacidad financiera, porque ninguna ayuda de las que concedemos les va a dar el 100% del proyecto que tienen que llevar a cabo, sea subvención,
sea ayuda parcialmente reembolsable o sea una inversión, siempre hay una parte que la empresa tiene que poner. Siempre es importante ver que tiene capacidad para esa parte que falta para llegar al 100% que necesita para ejecutar su proyecto, si lo tienen recursos propios o cómo lo va a tener, para que se pueda, porque el objetivo final es que se pueda ejecutar el proyecto con éxito. Por supuesto, nosotros somos agencia que trabajamos en la innovación. De hecho, nuestro nombre CDT ha cambiado. La I que antes era de industria ahora es I de innovación. Por lo que vamos a ver que realmente el proyecto tiene una innovación y una innovación tecnológica. Y luego, muy importante, hablamos de proyectos empresariales. Nosotros queremos que los proyectos tengan un impacto en el mercado para que la empresa cada vez sea más competitiva y genere riqueza, no solo creando empleo, sino que cree riqueza en la sociedad, que como ciudadanos nos podamos beneficiar de los proyectos. Por lo que es muy importante que la empresa conozca a qué mercado va dirigido, cuáles son las barreras que se pueden encontrar en el mercado y cómo se va a introducir en ese mercado a nivel de legislación y de todos los aspectos que pueda. Entonces, por una parte, evaluamos la empresa desde el punto de vista técnico, financiero y de gestión, evaluamos la innovación del proyecto y evaluamos el impacto en el mercado, cómo va a llegar ese producto al mercado, por lo que hemos comentado, que son proyectos empresariales y tiene que haber una transferencia del conocimiento que llegue al mercado y finalmente al ciudadano. Esto varía y las puntuaciones van cambiando en función del instrumento financiero y el programa, pero en líneas generales estos serían los criterios que vamos a tener en cuenta a la hora de valorar una empresa. Perfecto, muchas gracias. Nacho, ¿tú quieres profundizar más? Bueno, yo también recalcar que en ENISA, como digamos, buscamos cofinanciación. Uno de los requisitos, como comentaba antes, principales, esenciales, es tener de fondos propios la misma cantidad que nos solicitan. Esos fondos propios somos compatibles con CDT, somos compatibles con un business angel, con una entidad de capital privado como puede ser un banco, pero es importante tener de fondos propios, del mismo modo que no pedimos ni avales ni garantías a la hora de solicitar el préstamo. Vale, perfecto. Y Nacho, ¿qué ventajas ofrece ENISA frente a otras opciones de financiación? Vale, a ver. En ENISA, digamos, como venía diciendo, no exigimos ni avales ni garantías. Más allá, la garantía, más allá de que la del propio proyecto empresarial y la solvencia profesional que pueda ofrecer el equipo gestor, ¿no? También son préstamos con largos periodos de carencia y vencimiento. En la línea de jóvenes emprendedores tenemos una carencia de hasta 5 años y un vencimiento de hasta 7, mientras que en las otras 4 líneas que también de las que hablaba antes hay una carencia de hasta 7 años y un vencimiento de hasta 9. Además, los intereses pagados son deducibles del impuesto sobre sociedades y digamos también que tenemos un efecto de arrastre para atraer capital de business angels y entidades de capital riesgo. Es decir, ENISA, más allá del préstamo participativo y de la cantidad económica, te da un sello, ¿no? Te da un sello de calidad. Vale. Perfecto, muchas gracias, Nacho. Nada. María José, en CDT, ¿cuáles son las ventajas que ofrecéis? Al trabajar en proyectos de innovación tecnológica hay un gran riesgo. Entonces, como sector público podemos asumir ese riesgo de apostar por proyectos donde una entidad privada podría no poder apostar porque el riesgo de la I+D es muy alto. Entonces, CDT lo puede hacer. Hay que tener en cuenta que nosotros intentamos asegurarnos de que el proyecto se va a poder ejecutar con éxito. Tenemos una dirección de evaluación, al igual que en ISA, las evaluaciones son internas, o sea que tenemos expertos que conocen la tecnología, por lo que a la hora de evaluar los proyectos contamos con propios evaluadores que pueden ver si son las tendencias del mercado, dónde se va y demás. No en todas las partes donde hay financiación se cuenta con unos expertos evaluadores que puedan evaluar y de manera bastante homogénea a diferentes empresas y sectores. ¿Qué asumimos? Cuando es subvención, nosotros no vamos a pedir ninguna parte de condición financiera a las empresas. Sí que es verdad que cuando financiamos con ayuda parcialmente reembolsable, ahí CDT, como es una ayuda que hay una parte que hay que devolver y una parte que nunca llega al 100%, la intensidad de ayuda que concede CDT, en ayuda parcialmente reembolsable la evaluación financiera es muy exhaustiva y sí que podemos pedir algún tipo de condición financiera, como puede ser un aval o una garantía o una ampliación de capital. Vale, muchísimas gracias. Vale, nos has hablado antes, Nacho, de los fondos de recuperación europea. ¿Nos puedes explicar exactamente en qué consisten y cómo participa
¿Cómo participáis en ellos? Vale, a ver, bueno, antes no sé si te refieres cuando decía fondos propios, pero creo que no sé si te refieres a eso, pero no tiene nada que ver. Perdón, me he ido de preguntar. O sea, pero si quieres, sí que tenemos o sea, lo que es los fondos, ¿no? De los NextGen, no sé si te refieres un poco a los PRTR, ¿no? A lo mejor. Vale, bueno, ahí tenemos unos fondos que vienen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del MAPA, destinados un poco a la línea de agroimpulso, y luego tenemos otros fondos del Ministerio de Economía destinados a la línea de emprendedoras digitales. La línea de agroimpulso entra toda la cadena de valor del sector agroalimentario, ya puede ser un producto final o puede ser una empresa de logística relacionada con el sector agroalimentario, valga la redundancia. Y luego la línea de emprendedoras digitales está dirigida para empresas pymes que tengan a mujeres entre altos directivos o socias mayoritarias de la empresa. No sé si eso es lo que te refieres, lo que esperabas que respondiese o quieres que te explique o algo. No, sí, está bien, Vale. muchas gracias. Vale, pues para finalizar este bloque, vale, al financiar una empresa, ¿cuántos os involucráis en ella? Y si es así, ¿cómo la hacéis? Primero, María José, si quieres, si te parece. Vale, sí, bueno, nosotros concedemos una ayuda y hacemos un seguimiento una vez aprobados los proyectos, independientemente del tipo de ayuda que se les conceda, se hace un seguimiento durante la ejecución del proyecto para ver que se está ejecutando acorde a las condiciones de aprobación, y una vez acabado el proyecto se hacen una serie de encuestas para ver el impacto que han tenido el dinero público invertido en los proyectos. Estos son los proyectos de I+D, plan de negocio y demás. Si vamos a capital riesgo, a lo que se invierte, CEDETI forma parte de la empresa, y el objetivo es que todo le vaya muy bien, como he comentado antes, para poder salirse. Vale. Nacho, ¿y desde NISA? Nosotros como tal no tenemos, como comentaba antes, tenemos el instrumento financiero que es el préstamo participativo, y no pedimos equity, o sea, simplemente es un préstamo que hay que devolver. No vamos a convertirnos en ningún momento en socios de la empresa, al igual que el CEDETI, como comentaba María José en uno de sus programas. Nosotros también hacemos un seguimiento y nuestra relación se limita a dar el préstamo y esperar que lo devuelvan. En cuanto lo ha devuelto, digamos que la relación entre NISA y la empresa se termina. Sí que es verdad que puede que vayamos desde el Departamento de Comunicación y Promoción, pues vayamos a ferias, jornadas o algún tipo de evento e invitemos, ¿no? También a alguna empresa a participar con nosotros, ya darle esa visibilidad. Además, en las redes sociales, ¿no? Difundimos las noticias de los clientes de NISA. Hay que pensar que nosotros, como es un préstamo y hay que devolverlo, nosotros somos los primeros interesados en los que queremos que a la empresa le vaya bien. Vale, pues muchísimas gracias a los dos. Ahora al final del tercer bloque volveremos con vosotros para ver qué preguntas tiene la gente para vosotros. Ahora pasamos con Chema. Buenas tardes, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Para empezar, ¿qué te parece si explicas un poco en qué consiste Apki a la gente que nos está viendo? Sí, nosotros, Apki es una consultora de estrategia y financiación. Precisamente lo que hacemos nosotros es definir y ayudarles a definir a los emprendedores, a las startups, estrategias de financiación, y en cuanto a la gestión de las líneas, las solicitudes de NISA y CEDETIS, ayudarles en la gestión de lo mismo. Porque, como ha comentado Nacho y también María José, son líneas que no es que sean extremadamente complicadas, pero sí que realmente lo que hacemos es proponerles lo siguiente, decir, oye, tu hora de trabajo como emprendedor está más, digamos, es más rentable gestionando el negocio. Apóyate en nosotros para no como tu partner en cuanto al tema de solicitud de financiaciones para conseguir estas líneas de financiación. Y básicamente nos dedicamos a gestionar líneas de financiación públicas, sobre todo tratando que el emprendedor ahorre el segundo de los recursos más escasos. Siempre decimos que el dinero es el primer recurso más escaso que tiene un proyecto emprendedor, pero el segundo es el tiempo. Entonces, ayudarles a entender cuándo es el momento adecuado para solicitar una línea de financiación, y también ayudarles a entender todo el proceso. Se ha salido antes cuándo era el momento adecuado. Muchas veces el momento no viene determinado
por en qué fase del año estamos, sino en qué punto de maduración del proyecto está. Es decir, puede ser, como ha comentado María José, que requieras un grado de madurez X para aplicar a una línea de CDTI, quizás en el momento actual no es el adecuado, pero dentro de 6 meses sí. Entonces es importante que tú entiendas, uno, a qué puedes aplicar en cada momento, qué hitos necesitas para ser elegible en las diferentes líneas y lo que es más importante, entender, uno, cuándo es el momento adecuado de solicitar, depende de qué líneas, y cuándo puedes prever disponer de los fondos. Porque al final cada línea tiene un proceso, el que es. Entonces, de cara también, ligando lo que comentaba Ángel, de qué busca un inversor privado, si tú, digamos, muestras que entiendes en qué te puedes apoyar, vas a dar más solvencia al proyecto. Y eso es importante. Perfecto. Vale, pues desde dentro de una estrategia global de financiación, ¿qué ventajas crees que tiene aplicar un préstamo de NISA o CDTI frente a otras alternativas de financiación? Mira, precisamente, y desde fuera, o sea, siendo más políticamente incorrecto, que puede ser María José y Nacho, o sea, al final es una estrategia de diversificación. ¿Por qué? O sea, es decir, tienes como dos grandes extremos. Tú tienes un elemento que es muy importante, es que tú entiendas qué busca tu financiador. Y entonces, en un extremo tienes Venture Capital, que al final es inversores, financiadores, que están dispuestos a asumir mucho riesgo, pero en contrapartida quieren una rentabilidad muy alta. En el otro extremo tendríamos financiadores que no quieren asumir riesgos, pero en contrapartida ofrecen un coste de una financiación pequeñito. Es decir, una entidad bancaria lo que quiere es tener la certeza que se vas a ser capaz de devolver el préstamo. Un Venture Capital lo que quiere es que crezcas mucho. En medio muchas veces hay zonas grises, es decir, empresas que están desarrollando tecnología pero todavía no están traccionando para ser atractivo en Venture Capital, o empresas que están traccionando en una fase inicial pero no han podido poner en valor su compañía, y el apoyarse solo con inversores privados fuerza a que se diluyan más de la cuenta. En este contexto, el entender que, oye, esa inversión privada inicial puedes apoyarte en entidades como puede ser ENISA, en fase de aceleración de la comercialización, y CDTI, ya sea en la convocatoria Neotec para financiar el plan de negocio, como en las otras líneas, ya sea la PID o LIC, para financiar un proyecto dentro de la empresa, ¿vale? Lo que estás permitiendo es dotarte de más recursos que a la postre te va a permitir poner en valor la compañía, sin malvender en el caso de que incorpores inversor privado, o sin tener que buscar garantías adicionales en el caso que te financiaras con deuda. Hay otro aspecto que es relevante, perdonad, y sobre todo córtame, porque si me dejas yo también me enrollo mucho. No, adelante, adelante. Pero es muy importante que lo que genera es confianza. Es decir, ya sea CDTI evalúa técnicamente el proyecto y también la viabilidad económica, es un tercero, ya sea ENISA, que te evalúa la capacidad, porque fijaros que ya hemos hablado que el grueso de formas de financiar es a través de deuda, con tramo o reembolsable o no, pero hay una parte que se tiene que devolver, con lo cual ya hay un tercero que está evaluando la solvencia técnica, pero la solvencia del negocio. Con lo cual, cuando un inversor o otro financiador evalúe, se va a sentir más cómodo si ya hay terceros que de una manera objetiva y con una metodología han evaluado el riesgo y lo han financiado. Vale, perfecto, muchas gracias, Chema. Vale, también quería preguntarte, en base a vuestra experiencia, bueno, ya nos has comentado un poco, pero ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para cursar con éxito una solicitud de NISA o CDTI? Sobre todo lo que han comentado, entender qué quiere decir cada línea con los requerimientos que están poniendo. Empezamos por ENISA, ya que tengo a Nacho mirándome.
El tema es, lo primero, va inherente a cómo financian. Ellos financian con la figura de préstamos participativos y es un préstamo, con lo cual inherente a eso es el hecho de que te van a financiar si les convences con el plan que estás presentando que vas a ser capaz de crecer, pero a la par de devolver esa financiación. Entonces, a partir de ahí, entramos en toda serie de matices de cuándo vas a convencer con mayor solvencia de eso. Cuando tienes un modelo de negocio validado y quieres crecer, o cuando tienes un producto y todavía no has vendido. En función de las líneas, o sea, hay líneas que a lo mejor la de jóvenes emprendedores que hacen una apuesta más cualitativa, es decir, proyectos que estén en fases más embrionarias, o las líneas de crecimiento, es decir, oye, muéstrame tu tracción y yo te ayudo a desarrollar el proyecto, a acelerar ese crecimiento. Con lo cual, pero fíjate que va ligado a dotarse unos recursos y lo que te financian es velocidad, en cierta manera, de desarrollar el negocio. Si vamos a Cedeti, entran otras variables. Cedeti lo que te financian no es la empresa en sí, sino en general es un proyecto dentro de la empresa. Con lo cual, una cosa que ha mencionado María José es importante, es decir, la tecnología, la evaluación de la tecnología es crítica, pero no es suficiente. O sea, también se va a evaluar la estructura de la empresa. Un error, o sea, nosotros nos encontramos con clientes que nos vienen y dicen, oye, si soy muy innovador. Sí, eres muy innovador, pero estás en una fase inicial y la empresa no tiene la capacidad de soportar ese proyecto y el resto de actividades de la empresa. Con lo cual, no vas a ser elegible por esto, porque no es un proyecto típico, es decir, te van a financiar un proyecto que a lo mejor ejecutas en los próximos 18 meses o 24 meses. Eso quiere decir, a nivel de mercado, es decir, si tú estás desarrollando un proyecto en 24 meses, no puedes esperar obtener un rédito comercial hasta dentro de 30 meses, por ejemplo. Con lo cual tú tienes que tener una estructura, tener los recursos suficientes para implementar el proyecto y luego seguir con la actividad. Con lo cual, a lo mejor, tú tienes una tecnología financiable por ciertas líneas de Cedeti, ¿vale? Pero a nivel de madurez de proyecto no has llegado al punto en el cual sea idónea aplicar esa financiación. Y nosotros lo que hacemos es ayudarles a visualizar todo esto y a gestionar con éxito dichas solicitudes. Al final, los proyectos son los que se financian, pero tienes que dar luz para determinar cuándo es el momento adecuado y cuál es la estrategia idónea para conseguir una financiación. Permíteme un ejemplo. No es lo mismo. El error típico que nos viene, que un emprendedor comete es cuando te viene a decir, quiero de un inversor privado €500.000. Necesito €500.000 para inversor privado. Y cuando acabas de hablar con ellos dices, pero oye, si tú no tienes la capacidad de invertir o de gastarte estos recursos en los próximos 12 meses, no es lo mismo decirle a un inversor que quieres $500.000 que ponerle un plan de decir, oye, señores, yo con sus recursos puedo aplicar a un ENISA para conseguir una financiación. Ponemos el caso de decir, €100.000 de financiación de ENISA puede ser consecuencia de haber solicitado una inversión de 150. Oye, que para el año que viene, esto me puede dar una atracción, para el año que viene puedo aplicar a un Neotec que se dan los recursos que voy a utilizar en este caso sería para un proyecto que se empezaría en el 24. Con lo cual estás esbozando una hoja de ruta en la cual, y no nos olvidamos las propias ventas que genera la compañía, pero estás esbozando una hoja de ruta de decir, oye, señor inversor, si yo consigo €200.000 de inversión privada, voy a conseguir apalancarme a corto plazo, a lo mejor con un préstamo en NISA para iniciar las operaciones comerciales, me puedo apoyar a medio plazo con Cedeti para seguir evolucionando el proyecto y de esta forma tienes esos recursos, ese €500.000, esos €600.000 que puedes necesitar en 18 o 24 meses de una forma mucho más atractiva. Y en eso participamos.
Vale, muchísimas gracias. Pues vale, la última pregunta era ¿qué valor aporta una consultora como Apki en el proceso de gestión de una solicitud de financiación? Más o Pues menos. básicamente principalmente es tiempo. O sea, nosotros al final, por ejemplo, funcionamos con un sistema de success fee, o sea, es decir, nosotros cobramos nuestros honorarios si se consigue una financiación. Con lo cual, somos los segundos interesados después del emprendedor en que esa solicitud vaya a buen puerto. Entonces, vamos a ayudar a definir, a no hacerles perder el tiempo, a aplicar líneas que no les pertocan, por un lado. Y por un lado, le vamos a permitir, oye, nosotros somos expertos en la gestión, tú lo puedes hacer, evidentemente, tú puedes definir tu plan de negocio, tú puedes hacer tus proyecciones financieras, tú puedes definir un proyecto e identificar pues, el reto tecnológico, la mejora que se cubre en el mercado, pero si te apoyas en nosotros, ¿vale? Te vamos a descargar de buena parte del trabajo de preparación de la documentación y tú te vas a poder dedicar a lo que es más importante, que es desarrollar tu negocio. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias, Chema. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas del chat. Si os parece, podéis preguntar tanto escribiendo como si os animáis podéis incluso abrir el micrófono y los participantes, los ponentes os resolverán todas las dudas que podáis tener. Vale, ¿con quién podrían presentar un MVP para levantar una primera inversión? Ángel, si te parece... Sí, bueno, entiendo que se me escucha por tu audio. Vale, entiendo que se refiere a modo inversor, ¿no? ¿A qué inversor le pueden enseñar su primer MVP para obtener una primera ronda de financiación? Aquí, la verdad, es lo que se llamaría una ronda pre-seed. Es cierto que en España pues hay poco y más que valora el MVP, van a valorar el equipo fundador que hay detrás. O sea, no me preocupa tanto el MVP que hayáis construido o que queráis construir como el equipo que hay detrás, ¿no? El tipo de inversores que suele invertir en este tipo de empresas saben que tiene altísimo riesgo, que es algo muy complicado. Entonces, la única manera de mitigarlo es teniendo detrás a unos founders que o bien conozcan o bien bueno, pues tengan un background o una expertise en la industria significativamente superior o significativamente importante como para disminuir ese riesgo, ¿no? Obviamente, sin dinero va a entrar a unas valoraciones pues muy buenas para el inversor, quizá peores para el emprendedor, puesto que no hay nada todavía construido y es prácticamente, oye, pues un donativo casi. Y bueno, pues tengo que admitir que en España pues hay poco inversión de estas características. Digo, en volumen de startups que reciben este tipo de financiación, no digo que el volumen que inviertan sea pequeño, que eso puede ser bastante grande incluso. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Nadie? Vale. También nos han preguntado si para las startups latinoamericanas habría opción de financiación pública. Es financiación de España, supongo que solo os centráis en España. Correcto. Desde YouFounders también trabajamos con... Bueno, sí, Nacho, adelante. No, por hablar simplemente de NISA. En NISA simplemente solo financiamos, como comentaba antes, uno de los requisitos es estar domiciliada en España. Sí que es verdad que puede venir una empresa internacional, una empresa que sea pyme, por supuesto, internacional, se domicilie en España y en ese momento, siempre y cuando cumpla el resto de requisitos, como tener un proyecto innovador, etcétera, pedir financiación en NISA. Pero uno de los requisitos es estar domiciliado en España. No quiere decir que sus socios tengan que ser españoles. Hombre, siempre ayudará que por lo menos haya alguien que hable castellano más que nada para la comunicación, ¿no? Con los compañeros, con los analistas, etcétera. Pero bueno,
es un poco ENISA. Es igual que ENISA, necesitamos que la empresa tenga un centro de trabajo en España, que tenga trabajadores dados de alta en territorio nacional y que esté dado de alta en la seguridad social. ¿Cómo cooperamos con empresas de Latinoamérica? Tenemos programas internacionales de cooperación tecnológica internacional para proyectos de I+D conjuntos, donde una empresa española con una empresa de un país de Latinoamérica puede presentar un proyecto de I+D. Esto se financia, cada país financia a su participante y en España se financiaría con una ayuda parcialmente reembolsable. Al hablar de Latinoamérica, me gustaría destacar que CDT tiene una red exterior de personal CDT, trabajado en diferentes países y continentes, y destacar que en Latinoamérica hay 3 personas de CDT que cubren todo el territorio llevando los temas de I+D con estos países. Sus datos de contacto están en nuestra página web, tanto sus nombres como su correo y su teléfono. Vale, muchas gracias, María José. También nos preguntan cómo funciona el acuerdo con la consultora en financiación. ¿Cuáles son los términos generales? Y si son... Sí, en general, al final, es lo que te comentaba, trabajamos generalmente a éxito, con lo cual quiere decir que se gestiona la solicitud y en el momento que se consigue la financiación se cobra un fee sobre que es un porcentaje sobre el importe conseguido. Ese es en el caso del que se busque gestionar una línea. Si tú, por el contrario, lo que tú quieres es, oye, necesito un externo que me ayude a hacer unas proyecciones financieras porque voy a ir luego a buscar inversor privado que me valide el modelo de negocio, es un servicio de consultoría que se hace un presupuesto al uso. Vale, muchísimas gracias, Chema. Vale, también pregunta Icías si las empresas tienen que tener una historia fiscal en España de mínimo de años o no. Supongo que a raíz de la pregunta de Latinoamérica. Vale, pues mira, el micrófono, pero sí, era a raíz cuando montó el financiamiento en Latinoamérica. Vale, pues mira, por ejemplo, para un proyecto Neotech, creo que financiamos ese plan de negocio de una empresa joven e innovadora. Financiamos empresas que tienen entre 6 meses de existencia y 3 años, pues lo que tengan en el periodo de presentarse. Para otro tipo de proyecto que financiamos con ayuda parcialmente reembolsable, vamos a pedir las cuentas de los últimos años. Si no, las condiciones financieras en la evaluación podrían pedirle algún tipo de aval, garantía, ampliación de capital y demás. Va a depender de la convocatoria, lo que diga la convocatoria y la situación de la empresa. Vale, muchísimas gracias. Francisco, has levantado la mano, no sé si quieres abrir el micrófono o ya hemos resuelto tu duda. Hola, muy buenos días, acá en México. Buenos días. Sí, mira, soy la persona que preguntó acerca de con quién poder presentar el MVP y ya me dieron respuesta, solamente entonces sería una segunda pregunta. ¿Cuál sería como la recomendación desde un enfoque de inversión? Porque yo escuché que tendrían que evaluar al equipo. En este caso, el equipo soy yo solo porque yo he llegado hasta ese camino en crear el MVP con todo mi expertise de 20 años de carrera profesional en este diseño de este modelo de MVP. Entonces, ¿cuál sería concretamente la recomendación que me darían para salir de este periodo en el que estoy, en donde ya tengo el MVP, no tengo un equipo atrás de mí, lo he construido a través de mi propia experiencia y mi carrera profesional? ¿Y cómo le hago para dar el siguiente brinco para ese MVP y poderlo empezar a llevar más hacia el lado de la inversión y que crezca el proyecto? Gracias por todo. Nada, gracias a ti, Francisco. Yo aquí mi recomendación, Francisco, es que necesitas un co-founder. Si tú eres el que tienes expertise en la parte de negocio, yo diría que busques un co-founder que sea probablemente tecnológico, que te ayude a desarrollar el MVP todavía más, que te ayuda a generar esas primeras métricas y que luego puedas ir a más tipos de inversores, ¿vale? Porque al final con más métricas siempre puedes ir a más tipos de inversores. En caso de que quieras buscar inversores ya sin necesidad de un equipo, sí que es cierto que en el caso de Latinoamérica, un requisito bastante fundamental es el tema de tener un co-founder, ¿vale? Pero bueno, aún así, aunque quieras ir a contracorriente, que no me parece mal y es totalmente
como he dicho antes, no hay normas aquí. Entonces, mi recomendación es que trabajes mucho, pues eso, tu perfil de LinkedIn, tu presentación, oye, que presentes como ese experto de 20 años en el sector, que verdaderamente has identificado una necesidad, que verdaderamente has identificado un problema, que verdaderamente eres capaz de resolverlo y cómo vas a ser capaz de resolverlo, ¿vale? Esos serían un poco mis consejos. Vale, perfecto. Marcos, veo que tienes tú también la mano levantada. ¿Quieres abrir el micrófono? Sí, claro, gracias. Sí, les comento, yo soy parte de YouFounders como advisor, pero en paralelo asesoro a 2 empresas españolas. En ambas hemos trabajado sobre el equipo, de hecho estoy también como co-founder con ellos, y tenemos ya los MVP generando tracción, pero estamos justamente en la disyuntiva de si buscar una subvención, el buscar ya un fondo, un VC, o tal cual, seguir generando tracción y mejor buscar un angel investor. Inclusive en algunos momentos hemos pensado en buscar un desarrollo orgánico por lo menos de 1 año y que a lo mejor eso no nos force a diluir un gran o pequeño porcentaje, sino en 12, 18 meses ir más por un financiamiento bancario o algo similar a lo de ENISA con créditos blandos para no diluir. Aquí la pregunta, o cuál sería la recomendación, si buscar un angel y buscar ingreso orgánico, o de plano ya pensar ir por un VC, por una subvención, por un capital un poco más grande. Vale, yo aquí mi recomendación siempre, Marcos, y esto se lo digo a todos los emprendedores, no hay mejor financiación que la de tus propios clientes. Eso es un hecho. O sea, es el mejor tipo de financiación, es la que te va a abrir el resto de puertas a las subvenciones, a los inversores privados. Entonces, lo importante es que tracciones. Entonces, lo que para ti sea el binomio tiempo-rentabilidad más oportuno para conseguir traccionar más. Esa es mi recomendación. Cada empresa es un mundo. No es lo mismo una empresa de I+D de biotecnología que tarda 10 años en sacar su producto al mercado y está investigando que bueno, pues que montar una página web y hacer una newsletter, ¿sabes? No son proyectos equiparables en términos de inversión de lo que necesitas. Entonces, tú en función de oye, ¿cómo puedes, ese binomio que te decía de tiempo-rentabilidad, pues cómo lo puedes optimizar más? Es que eso habría que entrar en detalle concreto de cada una de las startups y sus vicisitudes, ¿no? Sí, aquí justamente digo, ya traemos una atracción regular. De hecho, estamos con esa atracción generando varios experimentos, pivotando hacia ciertos mercados, vamos obteniendo mejoras, pero el acelerar ese crecimiento, pues bueno, justamente el capital todavía no da para entrar con una inversión en marketing que multiplique. Entonces, estamos entre buscar justamente esa inversión para multiplicar nuestro crecimiento o soportar nuestro crecimiento orgánico un poco más lento para no entrar en un compromiso financiero, bancario o de equity. Claro, aquí esto, como me preguntaba Bea en las preguntas, ¿no? ¿Cuál será ese punto más difícil para los emprendedores? Pues es en el que tú estás, ¿no? Justamente los ingresos regulares es algo fantástico, es algo que muy poca gente consigue, pero lo que todavía menos gente consigue, que es lo que los inversores buscan, es el crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, habría que verlo. Ya te digo, o sea, podrías encontrar un angel que te invierta, pero te va a costar. Podrías encontrar subvenciones, pero si no hay inversión privada, pues también tiende a costar. Al final, pues no es algo sencillo, ¿no? Pero bueno, habría que ver concretamente el caso de tu empresa y ver qué sería lo mejor.
De nuevo, yo aquí intentaría ver la manera de, con los recursos propios que tenéis en la actualidad, intentar generar ese mínimo vuelo. Al final, en una startup se busca la exponencialidad porque, primero, es un síntoma de product market fit, y número 2, porque si no eres capaz de, desde un punto de vista inversor, no para nada desde un punto de vista emprendedor, al final pasar de un cliente a 2 clientes es hacer un 100%. Pasar de 2 clientes a 4 clientes es hacer otro 100%. Pasar de 4 clientes a 8 clientes es hacer otro 100%. Es decir, que cuanto más al inicio estás, hacer un 100% de crecimiento sobre tu cantidad de clientes es relativamente fácil, ¿no? Y pongo entre comillas porque fácil para nada, ¿no? Pero por eso están buscando esa exponencialidad. Entonces, tenéis que ver cómo podéis encajar vuestro proyecto para empezar a mostrar esa curva, lo que se llama el hockey stick, ¿no? El palo de hockey. Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias, Marco. ¿Hay alguna duda más? O si no hay ninguna duda más, lo dejamos. Si no hay, yo quisiera hacerla ahí aprovechando a Chema. Aquí, ¿cuál es el journey que se lleva a cabo con ustedes como asesoría? ¿Se tiene una reunión en la que se te presenta el proyecto y de ahí nos haces una propuesta a Sí. éxito, como comentas, Sí. y sobre qué hacer los caminos? Sí, nosotros al final lo que siempre decimos es, oye, nos tomamos un café. Entonces, lo que haces es comentar el proyecto y a partir de ahí, de una forma rápida, esbozas cuáles serían las líneas que puedes aplicar, pero sobre todo lo importante es que tú entiendas, oye, por qué se puede aplicar a estas líneas y por qué no, cuándo es el momento adecuado y cuándo podrías esperar disponer de fondos si tienes una resolución positiva. O sea, en esto es agendar una call o un café y comentarlo. Y a partir de ahí, pues oye, nosotros siempre decimos, luego lo querrás hacer tú solo, lo querrás hacer con nosotros o lo querrás hacer con la ayuda de otros, da igual. Pero al final el café te será útil. Ok, perfecto. Y ahí no importa el tipo de fuente de recursos, llámese un angel, un fondo de subvención. No, o sea, te lo digo en función porque en función de lo que has hecho y lo que esperas hacer, podrás aplicar a una línea u otra. Te pongo un ejemplo. Si tú eres una empresa que estás traccionando, pero te has financiado con 3.000 euros porque no necesitas incorporar capital, sabes que no puedes aplicar a depende de qué líneas, como puede ser en ISE en un momento determinado, porque te pide una coinversión. A lo mejor tú eres un negocio que no quieres crecer. Ponemos siempre el ejemplo de yo quiero gestionar 4 o 5 tiendas. Como negocio es brutal, si te va bien, puedes ganarte la vida mejor que todos nosotros. Ahora, no es un proyecto que busque escalar mucho, con lo cual no cumple ese requisito que a lo mejor en ISA te puede pedir, y tampoco tiene un componente ni basa ese desarrollo comercial en una ventaja tecnológica. O sea, que tu ventaja competitiva vaya ligado a un desarrollo tecnológico, a un producto que vaya ligado a tecnología. Con lo cual, esas fuentes de financiación no te funcionarán. Pero a lo mejor tú estás traccionando, tienes un problema de circulante y lo que necesitas es una póliza del banco. O sea, es en función, por lo menos esbozar en función de tu tipología de negocio, qué puedes hacer. Y de esa explicación, el mala suerte, o sea, es imposible, a lo mejor no es factible conseguir esta financiación, es una respuesta que se tiene que contemplar. Oye, mira, yo tengo una idea, pero soy yo solo y he puesto 3.000 euros. Pues sabes que ese proyecto como tal no es financiable, pero tú entenderás por qué y qué hitos necesitas para llegar a financiarlo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Nos van a dejar sus datos, ¿cierto? Sí, seguro. Excelente, Chema. Gracias. Gracias, Ángel. Gracias a todos, muchísimas gracias, Marcos, muchísimas gracias a los ponentes, ha sido un placer tenerlos a todos aquí. La videollamada está siendo grabada y luego la subiremos a YouTube, así que no os preocupéis por quien se haya tenido que ir antes o quien haya llegado después, lo podréis
Bueno, me preguntan, perdón, que no, si podríamos decir la última pregunta ya, porque el tiempo se nos acaba hace un rato, pero bueno, si podíamos decir qué ejemplo de empresa más exitosa es la que habéis financiado. Así que si hacemos una ronda rápida y terminamos con esta pregunta. Genial. ¿Quién quiere empezar? ¿Nacho? O mira, María José. Perfecto. Como quiera. Bueno, empiezo yo, Nacho. A ver, no te podría decir una empresa en concreta. Todos los proyectos que se aprueban en CDTI son públicos y se puede ver qué empresas son las que hemos financiado. No podríamos hablar de una más que de otra. También, al igual que en ISA, hacemos campañas de publicidad, las invitamos a eventos donde se quedan grabados y CDTI en sus redes sociales hace una campaña de publicitar los proyectos, pero no podríamos decantarnos por una respecto a otra, lo siento. Yo sigo un poco el hilo de María José. Si entran en nuestras redes sociales pueden ver muchísimas y multitud de empresas que tenemos financiadas porque compartimos todas las noticias, o lo intentamos, todas las noticias que salen de ellas, pero hablar de una o de varias como exitosa sería renunciar al resto y no quiero mojarme en ese aspecto. Perfecto, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por asistir, por vuestras preguntas, por vuestra colaboración. Como os comento, tendréis el webinar en YouTube y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por haber formado parte de este webinar de YouFounders a todos. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.